Este mensaje se titula La simiente de discrepancia y fue predicado por el santo profeta de Dios el día 18 de enero de 1965 en Phoenix, Arizona. El profeta dice así: I have chosen tonight for a short text, or short reading. Yo he escogido en esta noche por un texto corto o una lectura corta. The Lord willing to give us the context of it. Dios mediante, Él nos dé el contenido de esto. Out of St. Matthew 13, 24 to 30. De San Mateo capítulo 13, del 24 al 30. And then also I want to read from 36 to 40 just in a few moments. Y luego también quiero leer desde el 36 al 40 en unos cuantos momentos. Now, St. Matthew's, the 13th chapter, and beginning with the 24th verse of the 13th chapter of St. Matthew. Ahora, San Mateo capítulo 13, y comenzando con el verso 24 del capítulo 13 de San Mateo. Listen close to the reading of the Word. My words will fail, but His will not. Escuchen bien a la lectura de la palabra. Mis palabras fallarán, pero las de él no fallarán. Another parable put He forth unto them, saying, The kingdom of heaven is like unto a man which sowed good seed in his field. Otra parábola les propuso, diciendo, el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. But while he slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. But when the blades was sprung up and brought forth fruit, then appeared the tares also. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. So the servant of the householder came and said unto him, Sir, didst thou not sow good seed in thy field? From whence then has it tares? Y llegándose los siervos del padre de la familia le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena simiente tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? And he said unto them, An enemy has done this. And the servant said unto him, Wilt thou then that we go gather them up? Y él les dijo, un hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la cojamos? But he said, Nay, lest while ye gather up the tares, you root up also the wheat with them. Y él dijo, no, porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. Let them both grow together until the harvest. And in the time of the harvest I will send forth the reapers. Gather ye together first the tares, and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat unto the garner. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi alfolí. Did you notice? Gather the tares first and bundle them. ¿Notaron? Coged primero la cizaña en manojos. Now, reading this, there was something strange come to me. Ahora leyendo esto, hubo algo extraño que me llegó a mí. While I was setting up on top of the Catalina Mountains the other night in prayer. Mientras estaba allá arriba del Cerro Catalina, la otra noche en oración. And then I thought, where could I gather a word that I could use for this that I wanted to speak on tonight? Y pensé, ¿de dónde podría sacar una palabra para usar para lo que quiero hablar en esta noche? And I went down and found a word of discrepancy. Y luego fui y busqué la palabra discrepancia. So I got the dictionary and looked what the word discrepancy means. Y saqué el diccionario y busqué lo que significaba la palabra discrepancia. And it means it's sowing discord or being contrary, as Webster says. Y significa sembrando discordia o siendo contrario, según dice Webster. Sowing a discord, something different, Sembrando una discordia, algo distinto, or being contrary to what's already been. o siendo contrario a lo ya establecido. So
I thought the text tonight, I call it the seed of discrepancy. Entonces pensé que al texto en esta noche le pondría la simiente de discrepancia. And trust that the Lord will bless His word now as we approach it. Y confiamos que el Señor bendiga su palabra ahora mientras nos allegamos a ella. And we also know He interpreted in verse 36 and to 43. Y también sabemos que Él la interpretó en el verso 36 al 43. How that this seed matured. ¿Cómo fue que esta semilla se maduró? And while we're at it, let's just read that also, verse 36 now unto 43. Y mientras estamos aquí, leamos esto también del verso 36 al 43. And when Jesus had sent the multitude away, he went into the house, and his disciples came unto him, saying, Declare unto us the parable of the tares of the field. Entonces, despedidas las gentes, Jesús se vino a casa, y llegándose a él sus discípulos, le dijeron, Decláranos la parábola de la cizaña del campo. And he answered and said unto them, He that soweth the good seed is the Son of Man. Y respondiendo él les dijo, El que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. And the field is the world. The good seed are the children of the kingdom, but the tares are the children of the wicked one. Y el campo es el mundo, y la buena simiente son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. The enemy that soweth them is the devil. The harvest is the end of the world, and the reapers are the angels. As therefore the tares are gathered and burned in the fire, so shall it be in the end of this world. Y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que como es cogida la cizaña y quemada al fuego, así será en el fin de este siglo. The Son of Man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that offend, and them which do iniquity. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles, y cogerá de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad. And shall cast them into a furnace of fire, and there shall be weeping, and there be wailing and gnashing of teeth. Y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Then shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their Father. Who has an ear, let him hear. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. That's Jesus giving the interpretation of the parable himself. Ese es Jesús mismo dando la interpretación de la parábola. Therefore, we know then what the interpretation means. Por lo tanto, ya sabemos lo que significa la interpretación. And now, as we approach this sowing of the seed and the reaping, Y ahora, mientras nos allegamos a esto, a la siembra de la semilla y la siega, now he interprets it, y ahora él lo interpreta, and then I believe that Jesus was speaking this parable in his day, y luego yo creo que Jesús estaba hablando esta parábola en su día, but was meaning it to be at the end of the world, or the end of the age, which is this day. pero la quería significar para el fin del mundo, o sea, el fin de la edad, lo cual es este día. And I believe this little text tonight is a very appropriate for the hour that we're living in. Y creo que este texto en esta noche es muy apropiado para la hora en que estamos viviendo, Because Jesus distinctly said here that porque Jesús claramente nos dijo que the gathering would be at the end of this world. la siega sería en el fin del mundo. That's when the end would be, the gathering of the wheat Entonces sería el fin, la siega del trigo, and also the gathering of the tares and burning them, y también la siega y la quema de la cizaña, and to take in the wheat into the kingdom. y el recogimiento del trigo al reino. And I believe it was this way. Yo creo que fue de esta manera. And another scripture leads me to believe this way. I have written down here is
Matthew 24:24. Y otra escritura que me indica a que crea de esta manera, que tengo escrita aquí, es Mateo 24:24. Where it said that, talking about the seed of discrepancy, En donde dice, hablando de la simiente de discrepancia, Jesus said that the two would be so close together that it would deceive the very elected if it were possible. Jesús dijo que las dos serían tan semejantes hasta que engañaría los mismos escogidos si fuere posible. Almost exactly the same. Casi exactamente iguales. Another place in the scripture where it's written Otro lugar en la escritura donde está escrito that the rain falls on the just and the unjust. que la lluvia cae sobre los justos y los injustos. I remember my first experience of ever coming amongst the Pentecostal people. Me acuerdo de mi primera experiencia de haber estado entre el pueblo pentecostal. I was at Mishawaka, Indiana, Fue en Mishawaka, Indiana, and I was at a great convention, a hall about like this, y estaba en una tremenda convención, un local casi como este, where the North and the South had come together donde el norte y el sur se habían unido, because of them days of the segregation. They had to meet up there. porque en aquellos días había la segregación y tenían que juntarse allá. They were two great orders of the Pentecostal brethren. Y estos eran dos grandes grupos de los hermanos pentecostales. I had never heard of them or met them before. Nunca había oído de ellos ni los había conocido antes. The first time I ever heard speaking in tongues. Fue la primera vez que escuché el hablar en lenguas. And at the end of the row of the convention, Y de menos importancia en la convención, me being not a member among them, yo no siendo ni siquiera un miembro, I was just a young Baptist minister. I sat way back in the back. apenas era un joven, un ministro bautista, estaba sentado muy atrás. And I remember the first time I heard anyone speak in tongues, I didn't even know what was all about. Y me acuerdo de la primera vez que escuché a alguien hablar en lenguas, no sabía ni de qué se trataba. And then these two men mainly sat up in the front. Y estos dos hombres principales, por lo regular, se sentaban al frente. One would speak in tongues and the other would interpret what the man said. Uno hablaba en lenguas y el otro daba la interpretación de lo que el otro había dicho. Well, I just started studying my Bible as hard as I could there then, Bueno, yo comencé a estudiar mi Biblia a fondo ahí mismo and found out that that was scriptural. y hallé que eso era escritural. That's exactly what the Scripture of the Holy Spirit would do. Y eso era exactamente lo que haría la Escritura, el Espíritu Santo. Well, about a day after that, Bueno, ya para el otro día, that night my heart was so stirred, I slept in a cornfield. pasé toda la noche con el corazón compungido, dormí en una siembra de maíz, I didn't have enough money to give me a bed, porque no tenía suficiente dinero para una cama. so I just had enough money to get home on. Apenas tenía dinero para llegar a casa. And I got me some donuts, a couple days old, or rolls it was, and for my breakfast, Y para el desayuno me compré unos panecitos duros. I was welcome to eat with them, Me habían invitado a comer, but I didn't have no money to put in them days. That was in the Depression, 1933. pero no tenía dinero para cooperar. En aquellos días fue durante la crisis del año 1933 So it was pretty hard going. y fueron días difíciles. And so I thought, well, I don't want to eat with them, but I want to know what they've got. Y pensé, ¿cómo haré? No quiero comer con ellos, pero deseo saber qué tienen. They've got something that I haven't. Tienen algo que no tengo yo. So that morning, they asked me, all ministers, to come to the platform and just identify yourself, who you are, where you're from. Entonces en esa mañana me anunciaron, todos los ministros vengan a la plataforma para identificarse. Díganos quién es y de dónde viene. Well, I just said, William Branham, evangelist, Jeffersonville, sit down. Pues yo dije, William Branham, evangelista, Jeffersonville, y me senté. Well, at that time, I was the youngest minister on the platform. Bueno, sucedió que entonces yo era el ministro más joven de todos en la plataforma. And the next day, they called me to the platform to speak. Y al otro día me llamaron a la plataforma para predicar. And then after I spoke, we had a great time. Después de haber predicado, cómo nos gozamos tremendamente. And then I began to meet different people, inviting me to their churches. Luego comencé a conocer distintos hermanos que me invitaban a sus iglesias. Then after that, well, I thought if I could only get where these two main men was that spoke in tongues and interpreted. Y después pensé, si solamente podría llegar a donde estaban estos dos hombres principales
que habían hablado en lenguas y habían dado la interpretación. That was burning me up in my heart. Eso estaba ardiendo en mi corazón. I wanted it so bad. Lo deseaba tanto. Well, as I've told you at the beginning, Bueno, como les he explicado anteriormente, a little gift that you pull over. acerca de un don que uno utiliza, You know, gifts and callings are without repentance. You have them all your life. ustedes saben, los dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Uno los tiene toda su vida. See, you're born with them. If they're gifts of God. Ven, uno nace con esas cosas, si son dones de Dios. So, always, since a little bitty baby, it always happened to me. Así que siempre, desde pequeño, siempre me ha sucedido. People who knows me all my life know that's true. Y hay gente que me han conocido toda mi vida y saben que es la verdad. Well, if I thought I didn't know what it was, then call it a vision. I just didn't know what it was. Bueno, pensé si no sabía qué era. Yo lo llamaba visión, pero no sabía qué era en verdad. But I thought if I could ever talk to them. Pero pensé si solamente podría hablar con ellos. Well, and the spirit that was in the building felt like it's really the Spirit of God. Y el espíritu que estaba en el edificio se sentía como el genuino espíritu de Dios. So I got to talk to one of them, and I asked him a few questions. Entonces sucedió que pude hablar con uno de ellos y le hice unas preguntas. And he was a real, genuine Christian. Y él era un cristiano genuino. And there was no doubt about that. That man was a real believer. No había duda que ese hombre era un creyente verdadero. And the next man, Luego el otro, when I talked to him, if I ever met a hypocrite, that was one of them. cuando hablé con él, si he conocido un hipócrita, ese era uno de ellos. That man was actually, his wife was a blonde-headed woman, Ese hombre, en realidad, su esposa era una rubia. and he had two children by a black-headed woman. Y él tenía dos hijos por una mujer de cabello negro. And I thought, well, now what? Here it is, I'm all mixed up. Y pensé, ¿y ahora qué? Aquí estoy tan confundido. If I'm a fundamentalist, it must be the word or it isn't right. Yo soy fundamentalista. Tiene que ser la palabra o no es correcto. And here's that spirit, one rang out, according to all I know, genuine. Y aquí está ese espíritu. Uno cuadró perfectamente genuino según todo lo que conozco. The other was no good at all, and the spirit falling on both of them. Now how can that be? Y el otro no servía para nada. Y el espíritu cayendo sobre ambos. Ahora, ¿cómo puede ser? It had me puzzled. Me tenía confundido. 2 years later, I've been praying in a cave where I'd go to pray. 2 años después, había estado orando en una cueva a donde iba yo para orar. Got dusty in the cave, and one afternoon I walked out, laid my Bible on a log. Había polvo en la cueva y en una cierta tarde salí afuera y coloqué la Biblia sobre un tronco de árbol. The wind blowed it open to Hebrews, the 6th chapter, which said, Y el viento me la abrió a Hebreos 6, a donde dice that in the last days, how it would be if we fell away from the truth and renewed ourselves again unto repentance. que en los últimos días, ¿cómo sería si recayésemos de la verdad y nos renovásemos de nuevo al arrepentimiento? There was no more sacrifice for sin. Que ya no habría sacrificio para pecado. How the thorns and thistles, which is nigh unto rejection, whose end is to be burned. Y cómo es que las espinas y los abrojos, cercanos de maldición, cuyo fin es el ser quemados. But the rain cometh upon the earth often to water it, to dress it. Pero la lluvia viene muchas veces para regar la tierra. But the thorns and thistles would be rejected, but the wheat would be gathered. Pero las espinas y los abrojos serían reprobados, pero el trigo sería recogido. Now I thought, well, it just the wind had to blow that open. Y pensé, bueno, ese es el viento que por casualidad me la abrió a ese lugar. Well, I just laid the Bible down again, and I thought, Bien, coloqué la Biblia nuevamente y pensé, well, now I'll just, and here come the wind and blowed it open. That happened 3 times. bueno, y de nuevo vino el viento y me la abrió igual. Eso ocurrió 3 veces. And I thought, well, now that's strange. Y pensé, bueno, eso sí es algo raro. Then I was raised up, and I thought, Lord, why would you open that Bible for me to read that? Luego me levanté y pensé, Señor, ¿por qué me la abres a este lugar para ver esto? When I get down to that word thorns and thistles, which is nigh unto rejection, whose end is to be burned. Cuando llego a ese lugar donde dice espinas y abrojos, están cercanos de maldición, cuyo fin será el ser abrazada. I thought, why would you open that to me there? Pensé, ¿por qué me la abres ahí? And as looking out across, now these real visions come without pulling into any gear. That's this God, see? Entonces, mientras miraba, ahora estas visiones genuinas ocurren sin engranar en otra velocidad. Eso es Dios. ¿Ven ustedes?
I looked and I seen the earth that was turning out in front of me. Miré y vi delante de mí a la tierra, dando vueltas, And I seen it was all disked up. y vi que estaba toda arada. There was a man dressed in white, went around sowing wheat. Había un hombre vestido de blanco que iba sembrando trigo. And after he went around the curvature of the earth, Y cuando él hubo desaparecido por la curva de la tierra, around come a man looked horrible. ahí venía otro hombre con apariencia horrible. He was dressed in black, Él estaba vestido de negro, and he was throwing weed seeds all over. y este estaba regando semillas de hierba por todos lados. They both come up together. Ambos crecieron juntos, And when they did, they both was thirsty because a rain was needed. y cuando salieron ambos tenían sed porque hacía falta lluvia. And each one looked like was praying with his little head bent over, Lord, send the rain, send the rain. Cada uno aparecía como que estaba orando con su cabecita inclinada. Señor, mándanos lluvia, mándanos lluvia. The great clouds come up and the rain fell upon both of them. Luego aparecieron las nubes y cayó la lluvia sobre ambas plantas. When it did, the little wheat jumped up and began to say, praise the Lord, praise the Lord. Cuando sucedió esto, el trigo se levantó y exclamó, oh, gloria a Dios, gloria a Dios. And the little wheat jumped up right at the same side and said, praise the Lord, praise the Lord. Y la hierbita se levantó al lado y dijo, gloria a Dios, gloria a Dios. Then the vision was interpreted. Luego la visión fue interpretada. The rain falls on the just and the unjust. La lluvia cae sobre el justo y sobre el injusto. The same spirit can fall in a meeting and everybody rejoice in it, hypocrites, Christians and all together. El mismo espíritu puede caer en un culto y todos se gozan. Hipócritas, cristianos, todos juntos. Exactly right. But what is it? Correcto. ¿Pero qué es? By their fruits they are known. See? Por sus frutos son conocidos. ¿Ven ustedes? That's the only way it can ever be known. Solo así pueden ser conocidos. Then you see that now, since wild oats, Luego usted puede ver, siendo que la avena silvestre or wild wheat and grain sometimes impersonates a genuine domestic grain so close that it would deceive the very elected. o el trigo silvestre y otros granos a veces se parecen tanto al grano genuino doméstico, tan semejantes, hasta que casi engañarían al propio escogido. I think we're living in a timely age Pienso que estamos viviendo en una edad oportuna, when these things should be preached on and talked about. cuando estas cosas debieran ser predicadas y habladas. Notice in verse 41, Noten ustedes en el verso 41, the two also very close, so close in the last days till los dos también muy semejantes, tan semejantes en los últimos días que he could not depend on some certain church to separate them. él no podía confiar en alguna cierta iglesia que los pudiese separar. Say the Methodists or the Baptists or the Pentecostals to separate them. Por ejemplo, los metodistas, bautistas o pentecostales que los separasen. He said he sends his angels to separate them. Él dijo, mandará a sus ángeles para separarlos. An angel is coming to bring the separation, the segregation between the right and the wrong. Un ángel viene para traer la separación o la segregación entre el bien y el mal. And no one can do that but the angel of the Lord. Y nadie puede hacer esto sino el ángel del Señor. He's the one that's going to tell which is right and which is wrong. Él será quien dirá cuál es correcto y cuál es el errado. God said he will send his angels at the last time. Dios dijo que mandará a sus ángeles en el último tiempo. Not angels down through here, but angels at the last time. No que serán ángeles a través de todo esto, pero ángeles en el último tiempo. And would gather together. Y atarán en manojos. We know that this is the coming harvest time now. Sabemos que este es el tiempo de la siega que viene ahora. Now an angel is actually interpreted a messenger. Ahora, un ángel efectivamente es interpretado mensajero. And we see that there are 7 angels of the 7 churches. Y vemos que hay 7 ángeles de las 7 iglesias. And now, through the church ages. Y ahora, no, a través de las edades de la iglesia. Notice who he said that the sowers were and also what the seed was. Noten quién dijo él que eran los sembradores y también qué era la simiente. One, the sower was he, the Son of God.
who went forth sowing seed. Primero el sembrador era él, el Hijo de Dios, quien salió a sembrar la simiente. And the enemy came behind him, which was the devil, Y el enemigo vino tras él, quien era el diablo, and sowed the seed of discrepancy y sembró la simiente de discrepancia, behind the sowing of the right seed. después de la siembra de la simiente correcta. Now, friends, that has happened through every age since we've had a world. Ahora, amigos, eso ha sucedido en cada edad desde que ha existido el mundo. Exactly. All the way from the beginning, it started the very same thing. Exactamente, desde allá en el principio comenzó la misma cosa. Now, he said, the seed of God, the Word of God, Jesus said in a certain place, Ahora él dijo, la simiente de Dios, la palabra de Dios. Jesús dijo en cierto lugar that the Word is a seed, que la palabra es una simiente, and every seed will bring forth of its kind. y toda simiente producirá según su género. And now, if the Christian, the children of God, Y ahora si los cristianos, los hijos de Dios, the children of the kingdom, has become the seed of God, then they must be the Word of God. los hijos del reino han llegado a ser la simiente de Dios, luego tendrán que ser la palabra de Dios. The Word of God manifested in the age that they're living in. La palabra de Dios manifestada en la edad en que están viviendo, For the promised seed of that age. para la simiente prometida de esa edad. God gave His Word at the beginning. Dios dio su palabra en el principio, In each age has had its seed, its time, its promises. y cada edad ha tenido su simiente, su tiempo y sus promesas. Now, when Noah came on the scene, Ahora, cuando apareció Noé en la escena, and he was the seed of God, the Word of God for that age. él fue la simiente de Dios, la palabra de Dios para esa edad. When Moses came, he could not come with Noah's message. It wouldn't work. Cuando apareció Moisés, él no pudo venir con el mensaje de Noé. Eso no hubiera funcionado, Because he was the seed of God at that time. porque él era la simiente de Dios para ese tiempo. Then when Christ come, he could not come with Noah or Moses' age. Luego, cuando llegó Jesús, él no pudo venir con la edad de Noé ni la de Moisés. It was his time for a virgin to conceive Era su tiempo cuando la Virgen habría de concebir and to bring forth a son. And he would be the Messiah. y traer un hijo, y él sería el Mesías. Now, we've lived through Luther's age, Wesley's age, Methodist age, Ahora, hemos vivido a través de las edades de Lutero, de Wesley, la edad metodista, all down through the ages in the Pentecostal age. y a través de todas estas edades y aún la edad pentecostal. In each age is given a promise of the Word. Y a cada edad le fue dada una promesa de la palabra. And the people of that age that manifest that promised Word is the seed of that age. Y el pueblo de esa edad, los cuales manifestaron la palabra prometida, tales son la simiente de esa edad, According to what Jesus said right here, they are the children of the kingdom. según lo que dijo Jesús aquí mismo. Ellos son los hijos del reino. That's right. The manifestation of the Holy Spirit operating through His children is those seed of the kingdom at that age. Correcto. La manifestación del Espíritu Santo, obrando a través de sus hijos, es la simiente del reino de dicha edad. Notice the terriers Noten, fue la cizaña, was the enemy, Satan, who sowed discord or the seed of discrepancy. el enemigo, Satanás, quien sembró la discordia, o sea, la simiente de discrepancia. He was the one guilty of doing this horrible thing. Él fue el culpable de haber hecho esta cosa horrible. Satan sowed his seed from the beginning. Satanás sembró su simiente desde el principio. When God placed His first harvest of human beings upon the earth, Cuando Dios colocó su primera cosecha de seres humanos sobre la tierra. Adam, of course, as yet knew that there was a knowledge of truth, Adán, por supuesto, ya existía el conocimiento de la verdad, right and wrong, and he had never come to that as yet. del bien y del mal, pero él no había llegado a eso todavía. But we find out God gave His children His Word for their defense. Pero hallamos que Dios dio a sus hijos su palabra para su defensa. We have no other defense than the Word of God. No tenemos ninguna otra defensa fuera de la palabra de Dios. That is our defense. Esa es nuestra defensa. There's no bombs, no shelters, no hiding places, No hay refugios antiaéreos ni escondites, no
Arizonas or Californias or wherever it is. Ni siquiera Arizona, ni California, ni ninguna otra parte segura. There's only one defense we have, and that is the Word. Tenemos una sola defensa, y esa es la palabra. And the Word was made flesh and dwelt among us, which is Christ Jesus. Y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, la cual es Jesucristo. He is our only defense. Being in Him, we are safe. Él es nuestra única defensa. Al estar en Él estamos seguros. Not even sin is imputed to a genuine believer. Ni siquiera el pecado es imputado al creyente genuino. Did you know that? ¿Sabían ustedes eso? He that's born of God does not commit sin. He cannot sin. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, ni aún puede pecar. See? It's not even imputed. ¿Ven? No le es imputado a él. Well, David said, "Blessed is the man who God will not impute sin." Aún David dijo, bienaventurado el hombre a quien no imputa a Jehová la iniquidad. When you're in Christ, you have no desire to sin. Cuando usted está en Cristo no tiene ni el deseo de pecar. The worshiper once purged has no more conscience of sin. Porque los que tributan este culto, limpios de una vez, no tendrían más conciencia de pecado. You don't desire it. Usted ya no tiene ni el deseo. Now, to the world you might be a sinner, but to God you're not because you're in Christ. Ahora, para el mundo usted podría ser pecador, pero para Dios no es, porque está en Cristo. How can you be a sinner when you're in the sinless one? ¿Cómo puede ser pecador cuando está en Él que no tiene pecado? And God only sees Him, who you are in. Y Dios solamente lo ve a Él en el cual usted está. Now this harvest time, Ahora, este tiempo de la siega, at the beginning when God sowed His seed upon the earth and gave it in the hearts of His children. en el principio, cuando Dios sembró su simiente sobre la tierra y la colocó en los corazones de sus hijos, His family. su familia, To keep that word, that was their only defense. para guardar esa palabra, esa era su única defensa. Keep that word. Here come the enemy in and broke that barrier by sowing the seed of discrepancy. Guardar esa palabra, entonces entró el enemigo y rompió la barrera al sembrar la simiente de discrepancia, Contrary to the word of God. contraria a la palabra de Dios. If that was discrepancy in the beginning, Si esa fue discrepancia allá en el principio, it's still anything that'll add anything to the word of God is still the seed of discrepancy. entonces todavía cualquier cosa que le añade algo a la palabra de Dios, todavía es la simiente de discrepancia. I don't care where it comes from. No importa de dónde viene. If it's from organization, if it's from military sources, Si viene de organización, si es de alguna fuente militar, if it's from political powers, anything that's contrary to the Word of God is the seed of discrepancy. o de los poderes políticos, cualquier cosa contraria a la palabra de Dios es la simiente de discrepancia. When a man stands and says he's a gospel preacher Cuando un hombre se para y dice que es predicador del Evangelio and says that the days of miracles is past, that's the seed of discrepancy. y dice que los días de los milagros han pasado, esa es la simiente de discrepancia. When a man stands and says that he's a minister, a pastor of a church of somewhere, Cuando un hombre se para y dice que es ministro, el pastor de una iglesia en alguna parte, and he does not believe that Jesus Christ is the same in every detail except the physical body, same yesterday, today, and forever, that's a seed of discrepancy. y él no cree que Jesucristo es el mismo en todo detalle, con excepción del cuerpo físico, el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, esa es la simiente de discrepancia. When he says that miracles and apostolic age past, that's seed of discrepancy. Cuando dice que los milagros y la edad apostólica han pasado, esa es la simiente de discrepancia. When they say there's no such a thing as divine healing, that's seed of discrepancy. Cuando dicen, no hay tal cosa como la sanidad divina, esa es la simiente de discrepancia. And the world is full of it. Y el mundo está lleno de eso. It crowds out and chokes out the wheat. Eso estorba y sofoca al trigo. We notice that the first sower of the seed of discrepancy was branded the devil. Notamos que el primer sembrador de la simiente de discrepancia fue identificado como el diablo. And we know it was in Genesis 1. Y sabemos que así fue en Génesis 1. Now we find out over here in the book of Matthew, the 13th chapter, Y luego hallamos acá en el libro de Mateo, capítulo 13, Jesus still brands any
discrepancy to his word as being the devil. Que Jesús todavía identifica cualquier discrepancia tocante a su palabra como el diablo. And this 1956, anything that sows discrepancy, En este año de 1956, cualquier cosa que siembra discrepancia, contrary to the written word of God or puts any private interpretation to it, is the seed of discrepancy. contraria a la palabra escrita de Dios o le pone cualquier interpretación privada, esa es la simiente de discrepancia. God will not honor it. He can't. It won't mix. Dios no la honrará, no puede, no se puede mezclar. It certainly will not. Ciertamente no lo hará. It's like mustard seed. It won't mix with anything else. You can't hybrid it. Es como la simiente de mostaza, no se mezcla con ninguna otra cosa, no se puede hibridar. It's got to be the genuine thing. Seed of discrepancy. Tiene que ser la cosa genuina, simiente de discrepancia. Now we find when God sowed his seed in the Garden of Eden, Ahora hallamos que cuando Dios sembró su simiente en el huerto del Edén, we find out that it brought forth an Abel. hallamos que produjo un Abel. But when Satan sowed his seed of discrepancy, it brought forth a Cain. Pero cuando Satanás sembró su simiente de discrepancia, eso produjo un Caín. One brought forth a righteous one brought forth an unrighteous one. El uno produjo un ser justo y el otro produjo un ser injusto. Because that Eve listened to the word of discrepancy, Por cuanto Eva puso atención a la palabra de discrepancia, contrary to the word of God, and it started the ball of sin rolling right there and it's rolled ever since. contraria a la palabra de Dios, y ahí mismo comenzó a rodar la bola del pecado y ha rodado hasta el día de hoy. And we'll never get it all out until the angels comes and segregates the thing. Y nunca llegaremos a corregir todo esto hasta que los ángeles vengan y separen todo esto. And God takes his children to the kingdom and the terriers will be burned. Y Dios se lleve sus hijos al reino y la cizaña será quemada. Notice those two vines. Noten esas dos viñas. If we just had more time on this subject, but just to hit the high spots, Si solamente tuviésemos más tiempo para entrar en este tema, pero apenas veremos algunos puntos sobresalientes, so we can go right into praying for the sick in the next few minutes. para entonces entrar a orar por los enfermos en unos cuantos minutos. Notice, their seeds grew together just exactly like God said over here also in the 13th chapter. Noten, las dos simientes crecieron juntas, exactamente como también dijo Dios acá en el capítulo 13 Of our text tonight of Matthew. de nuestro texto de esta noche de Mateo. Let them grow together. Dejad que crezcan juntas. Now Cain went to the land of Nod, Ahora Caín fue a la tierra de Nod found himself a wife and married, y consiguió una esposa y se casó. and Abel was slain, and God raised up Seth to take his place, Y Abel fue muerto y Dios levantó a Set para tomar su lugar. and the generations started moving on between right and wrong. Y las generaciones siguieron hacia adelante entre el bien y el mal. Now, we notice they gathered each one of them time after time, Ahora, hallamos que se juntaban cada uno vez tras vez. and God had to, it got so wicked that God had to destroy. Y Dios tuvo que, la cosa llegó a un punto tan malvado que Dios tuvo que destruirlo todo. But they finally came forth until both of those seeds, Pero continuaron hasta que por fin ambas simientes, the seed of discrepancy and the seed of God, la simiente de discrepancia y la simiente de Dios, put forth their genuine heads. sacaron sus cabezas genuinas. And that wound up in Judas Iscariot and in Jesus Christ. Y eso fue en las personas de Judas Iscariote y Jesucristo, For he was the seed of God. porque Él era la simiente de Dios. He was the beginning of the creation of God. Él era el principio de la creación de Dios. He was nothing less than God. Él fue nada menos que Dios. And Judas Iscariot was born the son of perdition. Y Judas Iscariote nació el hijo de perdición. Come from hell, returned to hell. Vino del infierno y volvió al infierno. Jesus Christ was the Son of God, the Word of God made manifest. Jesucristo fue el Hijo de Dios, la palabra de Dios hecha manifiesta. Judas Iscariot, in his discrepancy, was the seed of the devil, Judas Iscariote, en su discrepancia, fue la simiente del diablo. come to the world and for deceit, just like he was at the beginning, Cain, his former father. Vino al mundo para engañar, igual como fue en el principio, Caín, su padre anterior. Judas only played church. Judas solamente jugaba iglesia. He wasn't really sincere.
He didn't actually have faith. Él en realidad no era sincero, en realidad no tenía fe. He'd have never betrayed Jesus. De otra manera no hubiera traicionado a Jesús. But you see, he sowed that seed of discrepancy. Pero ven ustedes, él sembró esa simiente de discrepancia. He thought that he could make friends with the world, mammon, Él pensó que podía tener amistad con el mundo, Mamón, and also have friendship with Jesus. y a la vez tener amistad con Jesús. But it was too late for him to do anything about it. Pero ya era demasiado tarde para poder él corregir la situación. When the dead hour came, when he did this evil thing, Cuando llegó la hora de la muerte, cuando él hizo esta cosa malvada, he crossed the separating line between going forward and returning back. él entonces cruzó la línea de separación entre seguir adelante y volver atrás. He had to go on in the way that he went as a deceiver. Él tuvo que continuar en la vía en donde ya iba, como engañador. He sowed the seed of discrepancy. Él sembró la simiente de discrepancia. He tried to find favor with those great organizations of that day, Quiso hallar gracia con las grandes organizaciones de aquel día, with the Pharisees and Sadducees, con los fariseos y los saduceos. and thought he'd make himself a piece of money and would be popular among the people. Pensó que se ganaría algún dinero y que sería popular entre el pueblo. If that doesn't cause so many people to get in that discrepancy, A la verdad, eso causa que mucha gente caiga en la discrepancia, trying to find favor with man, let's find favor with God, tratando de dar gracia con el hombre. Busquemos gracia con Dios, not with man. no con el hombre. But that's what Judas done when this discrepancy headed up in him. Pero así hizo Judas cuando estas discrepancias culminaron en él. And we know that Jesus was the Word. Y sabemos que Jesús fue la palabra. St. John 1 said, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt here among us. San Juan 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Then the Word is the seed, then the seed become flesh and dwelt among us. Luego la palabra es simiente, la simiente fue hecha carne y habitó entre nosotros. If Judas was the seed of the enemy and the discrepancy, Si Judas fue la simiente del enemigo y de la discrepancia, it also become flesh and dwelt among us. In the person of Judas Iscariot. entonces esa simiente también fue hecha carne y habitó entre nosotros en la persona de Judas Iscariote. He never had no real faith. Él nunca tuvo fe genuina y verdadera. He had a what he thought was a faith. Él tuvo lo que él pensaba ser fe. There's such a thing as having faith and a make-believe faith. Existe la fe genuina y también la fe manufacturada. And a genuine faith of God will believe in God, Y la fe genuina de Dios creerá en Dios. and God is the Word. Y Dios es la palabra. It'll never add nothing to it. Y nunca le añadirá nada. The Bible tells us if we add one word or take one word away, our part will be taken from the book of life. La Biblia nos dice que si añadimos una sola palabra o si le quitamos una sola palabra, entonces nuestra parte será quitada del libro de la vida. Revelation 22:18, the last closing chapter. Apocalipsis 22:18, el último capítulo. In the first beginning, the first book of the Bible, God told them not to break one word of that. En el principio, en el primer libro de la Biblia, Dios les dijo que no quebrantaran ni una sola palabra de aquello. Every word must be kept. They must live by that word. Toda palabra tiene que ser guardada. Ellos tenían que vivir por esa palabra. Jesus in the middle of the book come along and said that in his age, Jesús, a la mitad del libro, en su edad, and said, man shall not live by bread alone, but by every word that it comes out of the mouth of God. nos dijo que el hombre no vivirá solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. And in the closing age of Revelations foretold to us, Y ahora, en la edad final, acá en Apocalipsis, nos ha sido predicho that whosoever shall take one word out of the book or add one word to it, his part will be taken from the book of life. que si alguno quitare una sola palabra de este libro, o si le añadiere una sola palabra, su parte será quitada del libro de la vida. Therefore there can be nothing shadowy, just a genuine, unadulterated word of God. Entonces no puede haber nada sospechoso, sino únicamente la inadulterada y genuina palabra de Dios. That's
sons of God, daughters of God, who's not born by the will of man, Son hijos de Dios e hijas de Dios, quienes no son nacidos de la voluntad del hombre, or by shaking a hand of some form of baptism, ni por estrechar una mano, ni por alguna forma de bautismo, but born in the Spirit of God by the Holy Ghost, pero más bien son nacidos en el Espíritu de Dios por medio del Espíritu Santo, and the Word manifesting itself through them. That's genuine seed of God. y la palabra manifestándose a través de ellos, esa sí es simiente genuina de Dios. The enemy joins church and becomes very orthodox in a creed or something. El enemigo se une a una iglesia y llega a ser muy ortodoxo en un credo o alguna cosa. But that's discrepancy. Pero eso es discrepancia. Anything that interferes with that string of genuine truth of God's Word. Cualquier cosa que choca con esa corriente de verdad genuina de la palabra de Dios. And how do we know? ¿Y cómo sabemos? We say, well, have you got a right to interpret it? No, sir. Dicen, ¿tiene usted el único derecho de interpretar la palabra? No, señor. No man has a right to interpret God's Word. Ningún hombre tiene derecho de interpretar la palabra de Dios. He's his own interpreter. Él es su propio intérprete. He promises it, then he does it. That's the interpretation thereof. Él la promete y luego él la pone por obra, y esa es la interpretación. When he promised it, then he fulfills it. Cuando él la promete, luego la cumple. That's the interpretation of it. Esa es la interpretación. Anything contrary to God's Word is a discrepancy. Absolutely. Cualquier cosa contraria a la palabra de Dios es una discrepancia, absolutamente. Now, as I said, Judas has no real faith. Ahora, como dije, Judas no tenía la fe genuina. He had a make-believe faith. Tenía más bien una fe manufacturada. He had a faith that he thought that was the Son of God, but he didn't know that was the Son of God. Él tenía una fe con la cual él pensaba que ese era el Hijo de Dios, pero él no sabía que ese era el Hijo de Dios. He wouldn't have done it. De otra manera no hubiera hecho aquello. And a man who will compromise on this Word of God being the truth, Y un hombre que no se compromete a que esta palabra de Dios es la verdad, he's got a make-believe faith. el tal tiene una fe manufacturada. Genuine servant of God will hang on that Word. El genuino siervo de Dios se aferrará de toda la palabra. A few nights ago, a certain minister of Arizona, Una noche, no hace mucho, un ministro de Arizona, of a great famous school here in this city, de una gran escuela muy famosa en esta misma ciudad, came to me and said, I want to straighten you out on something. I said, when you get a chance. vino y me dijo, quiero corregirle a usted en algo. Dijo, cuando usted tenga tiempo. I said, this is the best chance I know of. Come on over. Respondí, esta es la mejor oportunidad, venga y veremos. And so he came over. He said, Mr. Branham, Entonces él vino y dijo, señor Branham, you're trying, so I believe you're sincere and you're honest, usted está tratando, yo creo que usted es muy honesto y sincero, but you're trying to introduce to a world an apostolic doctrine. pero está tratando de introducir al mundo una doctrina apostólica. And said the apostolic age ceased with the apostles. Y dijo, la edad apostólica cesó con los apóstoles. I said, the first thing I'd like to ask you, my brother, Le dije, la primera cosa que le quiero preguntar, mi hermano, es, do you believe that every word of God is inspired? ¿cree usted que toda palabra de Dios es inspirada? He said, yes, sir, I certainly do. Él dijo, sí, señor, absolutamente. I said, then, would you show me in the word where the apostolic age ceased? Dije, entonces, ¿me puede usted mostrar en la palabra dónde la edad apostólica cesó? Now you show me where it is, I'll believe with you. Ahora muéstremelo, entonces yo creeré con usted. Now I said the writer of the apostolic, the one that had the keys to the kingdom. Y le dije, el escritor de la edad apostólica, el cual tenía las llaves del reino, On the day of Pentecost, when the apostolic age was introduced, en el día de Pentecostés, cuando fue introducida la edad apostólica, they said, man and brethren, what can we do to be saved? dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? He said, repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Y él dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. For the promise is unto you and to your children, Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, and to them as far off, even as many as the Lord our God shall call. y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Now how can the word contradict itself? Ahora, ¿cómo puede contradecirse la palabra a sí misma? A man said, I have an awful cold tonight. I said, I think so too. See? El hombre me dijo, yo tengo un resfriado muy grave. Le dije, pienso que sí, es verdad.
¿Ven? Now you tell me, is God still calling? Ahora díganme, ¿está llamando Dios todavía? If God's still calling, then the apostolic age is still in existence. Si Dios aún está llamando, entonces ¿sigue en vigencia la edad apostólica? Certainly, as many as the Lord our God shall call, ever will call. Ciertamente, cuantos el Señor nuestro Dios llamare, llamará jamás. As many as he shall call, it will still be the apostolic age. For Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Cuantos más él llamare, seguirá siendo entonces la edad apostólica, porque Jesús es el mismo ayer, y hoy, y por todos los siglos. Now we find today that this discrepancy has been sowed through every age. Ahora hallamos hoy que esta discrepancia ha sido sembrada en toda edad. If it was possible to get it in the next 10 or 15 minutes, I would do it, but you can't. Si fuera posible detallárselos en los siguientes 10 a 15 minutos, lo haría, pero no se puede. Down through the ages, most all of us read the Bible. A través de las edades, la mayoría de nosotros leemos la Biblia. And now, like when Jesus came and he found that discrepancy contrary. Y ahora, como cuando vino Jesús, él halló esa discrepancia, esa discordia. He was the Word made manifest. Él fue la palabra hecha manifiesta. He was God's interpretation of the Word. Él fue la interpretación de Dios, de la palabra. Because he said, search the Scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they that testify of me. Porque él dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. There you are. He was the interpretation of the Word. Ahí lo tienen. Él fue la interpretación de la palabra. And every born-again son and daughter of God of this age is the interpretation of the Word. Y todo hijo e hija de Dios en esta edad, que es renacido, tales son la interpretación de la palabra. You are written epistles, read of all men. Vosotros sois letras escritas, leídas de todos los hombres. Yes. Notice, he said, in vain they do worship me, teaching discrepancy for doctrine. Sí, noten, él dijo, en vano me honran, enseñando la discrepancia por doctrina. In vain do they worship me, teaching for doctrine the discrepancy. En vano me honran, enseñando por doctrina la discrepancia. Doctrine of man, creeds of man. La doctrina de hombres y los credos de hombres. Teaching that to be the Word of God when it has nothing to do with the Word of God. Enseñando que eso es la palabra de Dios, cuando en realidad no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Look, each age produced such a crop. Every age has did it. Vean, cada edad ha producido una cosecha, cada edad lo ha hecho. And ours is no excuse. Y la nuestra no es la excepción. We have the same thing and a greater age of it than all the other ages put together. Tenemos lo mismo, y es una edad con mayor cosecha que todas las demás juntas. For this is the ending of world's history. Porque este es el fin de la historia del mundo. This is the great discrepancy that's ever been upon the earth, is on the face of the earth today. Esta es la más grande discrepancia que jamás ha habido sobre la tierra, la que está sobre la tierra hoy. Discrepancy in other ages pulled them away from the true and living God to idols. La discrepancia en las otras edades los apartó del Dios vivo y verdadero hacia ídolos. Today, Jesus said in Matthew 24:24 Jesús dijo en Mateo 24:24 that it would be so close it would deceive the very elected if it was possible. que hoy día serían tan semejantes los espíritus que engañaría aún a los escogidos, si fuera posible. Talk about discrepancy. ¡Qué tremenda discrepancia! Oh, it's so cunning. ¡Oh, es tan astuto! Satan is among the people and just such a theologian, Satanás está entre el pueblo y es tan teólogo, such a doctor of divinity. Can teach that word almost perfectly. tan doctor de divinidad que puede enseñar la palabra casi perfectamente. Jesus said so. Así dijo Jesús. But just watch him. There'll be somewhere he said, well, now that wasn't for this. Oh, yes, it is too. Pero vigílelo, aparecerá en alguna parte y dirá, bueno, eso no fue para esto, pero sí es. Because God said it was. ¿Ven ustedes? Porque Dios dijo que sí era. Look what it did. Them same discrepancy brought God's wrath upon the days of Noah. Vean lo que hizo. Esa misma discrepancia trajo la ira de Dios en los días de Noé. When God sent his
prophet out and preached as a flaming fire, Cuando Dios envió a su profeta y éste predicó como una llama de fuego called repentance to the people, and the discrepancy drowned it out. y llamó al pueblo al arrepentimiento y la discrepancia fue ahogada. Then what did Satan do? Entonces, ¿qué hizo Satanás? Come right behind in Ham and started sowing it again. Siguió inmediatamente en Ham y comenzó a sembrarla de nuevo. Exactly right. Along come Moses, the great prophet, to bring the children of Israel up out of the wilderness. Correcto. Llegó Moisés a la escena, el gran profeta para guiar a los israelitas a través del desierto. What happened? Moses, the great prophet of God, ¿Qué pasó? Moisés, el gran profeta de Dios, bringing them the absolutely truth, vindicated truth. trayéndolos a la verdad completa, la verdad vindicada. He had met God. God proved that he had met him. Él se había encontrado con Dios. Dios probó que lo había encontrado. How those people back there, those priests, Y cómo aquella gente allá, aquellos sacerdotes, and they had the religion, the rituals, and the rites and everything. tenían su religión, sus ceremonias, sus ritos y toda cosa. But Moses stood as a vindication of the interpretation of the word. Pero Moisés se paró firme, siendo la vindicación de la interpretación de la palabra. Don't forget that. No se les olvide eso. Moses was God's interpretation of his promise. He said he'd do it. Moisés fue la interpretación de la promesa de Dios. Él dijo que lo haría. It was God's interpretation. Él fue la interpretación de Dios. What happened? The church just got started out of Egypt on its feet a few days. And what happened? ¿Qué pasó? La iglesia apenas estaba saliendo de Egipto. Habían caminado apenas unos días. ¿Y qué pasó? Satan come along with his discrepancy Satanás llegó con su discrepancia. in the person, the second Cain, which was Balaam. En la persona, el segundo Caín, el cual era Balaam, And he sowed discrepancy amongst them. y sembró la discrepancia entre ellos. We know that's right. Sabemos que eso es la verdad. That Balaam, the teaching of Balaam, that we were all the same. Que Balaam, la enseñanza de Balaam, que todos somos uno. We serve the same God you do. Fundamentally, he was right. Servimos al mismo Dios que ustedes. Fundamentalmente estaba correcto. Because he offered a sacrifice that God offered. Porque él ofrecía el sacrificio que Dios demandaba. 7 rams, 7 bullocks on 7 altars. 7 carneros, 7 becerros sobre 7 altares. And prayed to the same God, just as perfect as Moses did down in the wilderness. Y oraba al mismo Dios. Todo tan perfecto como hacía Moisés allá en el desierto. Just exactly the same, but they were not the same. Exactamente igual, pero no eran iguales. Foreshadowing to us what would come to pass. Mostrándonos lo que habría de venir. There was, again, Cain manifested in the person of Balaam. Ahí estaba Caín nuevamente, manifestado en la persona de Balaam. And there was God manifested in the person of Moses, Y ahí estaba Dios manifestado en la persona de Moisés, interpreting his words to a human being, interpretando sus palabras a través de un ser humano, making himself known, his promise, to a human being. dándose a conocer su promesa a través de un ser humano. And the discrepancy raised up. Y entonces se levantó la discrepancia. So did he do it in the time of Judas. Y así también se levantó en el tiempo de Judas. There he come with his discrepancy. Ahí vino con su discrepancia. And remember, this sin that those people believe that we're all the same. Y recuerden, este pecado que creyó aquella gente, que todos somos iguales, We worship the same God. adoramos al mismo Dios, We should all belong to the same church. debemos todos de pertenecer a la misma iglesia, We should be the same people. debemos de ser el mismo pueblo. That sin was never forgiven Israel. Ese pecado nunca le fue perdonado a Israel. Jesus said himself, they all are dead. Jesús mismo dijo, todos están muertos. They perished, all but 3 of them. Perecieron, todos menos 3. That was the ones who held on and believed the promise. Y estos fueron los que se mantuvieron firmes y creyeron la promesa. When the weakling said, we cannot take the land, it's too much for us, and so forth. Cuando el debilucho decía, no podemos tomar la tierra, es demasiado para nosotros, y demás quejas, Caleb and Joshua, still the people said, we're more than able to take it. Caleb y Josué callaron al pueblo de Israel y dijeron, somos más que vencedores y la podemos tomar. Because God promised it to us, I don't care what the opposition is. Porque Dios nos lo ha prometido, no me importa cuál sea la oposición. And we still can preach divine healing, baptism of the Holy Ghost, Y todavía podemos predicar sanidad divina y el bautismo del Espíritu Santo. and still have the power of God
God to separate us from the things of the world. Y todavía podemos tener el poder de Dios para separarnos de las cosas del mundo. God said so. Así dijo Dios. The apostolic age has never ceased, and it will not cease. It goes on. La edad apostólica nunca ha cesado y no cesará, continúa. So we find the same old sower of discrepancy. Entonces hallamos al mismo sembrador de discrepancia. And remember, that sin was never forgiven. Y recuerden, ese pecado nunca les fue perdonado. Now, brother, if it was never forgiven then, what about now? Ahora, hermano, si aquello no fue perdonado allá, ¿qué de hoy? When the real seed of all the ages is coming together. Cuando la verdadera simiente de todas las edades se está reuniendo. Notice this great thing that Balaam did. Noten esta tremenda cosa que hizo Balaam. It went on and finally ended in the coming of Judas Iscariot and Jesus. Eso siguió y por fin se culminó en la venida de Judas Iscariote y Jesús. What was it? Judas and Jesus was just exactly a figure of Cain and Abel. ¿Qué fue? Judas y Jesús fueron figura exacta de Caín y Abel. For as Judas was religious, so was Cain religious. Porque así como Judas era religioso, Caín también era religioso. Cain built an altar. He made a sacrifice. Caín edificó un altar y ofreció un sacrificio. He worshiped God. Él adoró a Dios. He was just as sincere in it as the other one was. Y era igual de sincero en todo como el otro. But you see, he didn't have the revelation of what the Word was. Pero, ¿ven ustedes? Él no tenía la revelación de qué era la palabra. He thought it was Adam and Eve that eat some apples or some fruit. Él pensó que Adán y Eva habían comido algunas manzanas o alguna fruta. And Abel, by revelation, knew that was wrong. Y Abel, por revelación, conocía que eso era errado. It was the blood that brought him out, and he offered a lamb, and God testified his offering was right. Fue la sangre la que los corrió, y él ofreció un cordero, y Dios testificó que su ofrenda era correcta. Then he got jealous and tried to kill his brother. Luego, el otro tuvo envidia y trató de matar a su hermano. And as he killed his brother upon the same altar that his sacrifice died on, Y mientras mataba a su hermano sobre el mismo altar en donde había muerto su sacrificio, the lamb died upon the altar. el cordero murió sobre el altar, So did Judas Iscariot betray Jesus Christ upon the altar of God. así también Judas Iscariote traicionó a Jesucristo sobre el altar de Dios And killed him just as Cain killed Abel, y lo mató igual como Caín mató a Abel, because Cain was the seed of discrepancy, porque Caín fue la simiente de discrepancia. and so was Balaam, the hireling prophet, a man who ought to know better. Y así también fue Balaam, el profeta asalariado, el cual estaba sin excusa. And God warned him through signs and wonders, and even a mule speaking in unknown tongues. Porque Dios le había avisado por medio de señales y maravillas, y aún por medio de una mula hablando en una lengua desconocida. And still he went right on just the same. Sin embargo, él siguió igual. He was born to be a sower of discrepancy. Él nació para ser un sembrador de la discrepancia. And if Jesus predicted this age to end up in the greatest discrepancy that ever was, Y si Jesús predijo que esta edad terminaría en la más tremenda discrepancia que jamás ha habido, the Laodicean church age, lukewarm, that put him out of the church, la edad de la Odisea tibia, la cual lo echó de la iglesia, how can it be anything else but that? Discrepancy. entonces, ¿cómo puede ser otra cosa sino la discrepancia? Certainly it is. It ends in that age. Correcto, así es, termina en esa edad. And it was Cain and Abel again on Calvary. Y fue Caín y Abel nuevamente en el Calvario. Now I notice, as ever, as soon as Jesus went away, went into heaven, the Holy Spirit was sent back. Ahora noten, como siempre, tan pronto como se fue Jesús, subió al cielo y el Espíritu Santo fue enviado, That was the seed, the life giver unto the Word, as we spoke last night. lo cual fue la simiente, el dador de vida a la palabra, como hablamos anoche. It's the one that quickens the Word. Es el que vivifica la palabra. Quicken means brings to life. Vivificar significa traer a vida. The genuine Holy Spirit only brings to life the Word that it is. El verdadero Espíritu Santo solamente trae a vida
la palabra que Él es. It won't bring a creed to life. No traerá un credo a vida. It can't because it's nothing of the creed. No puede porque Él no es parte del credo. It is the life of the Word of God, for it is God. Es más bien la vida de la palabra de Dios porque es Dios. And it quickens that body. ¿Ven ustedes? Y así vivifica ese cuerpo. Now, notice, as they did, Ahora noten, como fue allá. then the Bible said, and John spoke to his children and said, little children, Y como dice la Biblia, y Juan habló a sus hijos y dijo, hijitos, you have heard of the Antichrist, which was to come into the world, habéis oído del anticristo que habría de venir al mundo. said, which already is in the world, Y dijo, el cual ya está en el mundo. and it working in the children of disobedience. Y está obrando en los hijos de desobediencia. Now that was along about 30 years after the coming of the Holy Ghost. Ahora eso fue como a los 30 años después de haber bajado el Espíritu Santo. We find when the Holy Ghost come, the real seed, Hallamos que cuando vino el Espíritu Santo, la simiente real, the real life giver to the seed, el verdadero dador de la vida a la simiente, then here comes that discrepancy in again. luego ahí vino de nuevo la discrepancia. And notice, on it went. Y noten, continuó. The real word had been vindicated. La palabra verdadera había sido vindicada The prophets of old had vindicated the word of God to be the truth as they went down. y aquellos profetas del pasado, al morir, habían vindicado la palabra ser la verdad. If anybody ever read the Nicaea Council or the pre-Nicaea Council, Y si alguno ha leído el concilio de Nicea o el concilio antes de Nicea, them 15 days of bloody politics, aquellos 15 días de política sangrienta, when them bunch of Romans down there wanted to bring in and make a denomination out of that church, cuando aquellos romanos allá quisieron subyugar y formar una denominación de aquella iglesia, prophets came in, wrapped in sheepskin, eating herbs, llegaron profetas vestidos en piel de carnero y comiendo legumbres, and stood for that word. y se pararon firmes por la palabra. But what did it do? Pero ¿cuál fue el resultado? It had to be like Cain. It had to be like Abel. One had to die. Tuvo que ser igual como Caín y como Abel. Uno tuvo que morir. Certainly it did. Correcto. And the word lost its influence amongst the people, Entonces entre el pueblo la palabra perdió su influencia. and they all voted out the true word and took in dogmas of discrepancy of the early Catholic Church. Y votaron unánimes de echar fuera la palabra verdadera y en su lugar aceptaron dogmas de discrepancia de la primitiva Iglesia Católica. They added a pope, they added a bishop, they added this, that, the other. Añadieron un papa, añadieron un obispo, añadieron esto, aquello y lo otro. They've taken away the real true meaning of Peter and of Mary and all the rest of it and made idols. Borraron el verdadero significado de Pedro y de María y de todos los demás e hicieron ídolos. And made nothing but just a pagan ceremony out of so-called Christian religion. Y lo que fabricaron fue una ceremonia pagana de la así llamada religión cristiana. What was it? Seed of discrepancy and organized. ¿Qué fue? Simiente de discrepancia y organizaron Organized for the first time on earth a church. organizaron por primera vez en la tierra una iglesia. What was it? ¿Qué fue? That seed of discrepancy that started sowing, something adding to, taken away. Aquella simiente de discrepancia que comenzó a ser sembrada, quitándole algo y añadiéndole otra cosa. Who ever heard in the Bible not eat meat on Friday? ¿Quién ha visto en la Biblia que no se debe comer carne el día viernes? Who ever heard in the Bible of anything of sprinkling instead of baptizing in mercy? ¿Quién ha visto en la Biblia de este asunto del rociamiento en lugar del bautismo por inmersión? Who ever heard of those things, a Hail Mary or something? ¿Quién ha oído de esas cosas, como Ave María y estas cosas? Who ever heard of some of this rotten Tommy rot of these Protestants too? ¿Y quién ha oído de estas inmensas boberías que tienen los protestantes también? Pot can't call kettle greasy. La olla no puede criticar al sartén. Right? Just guilty of the least is guilty of the whole. Correcto. Sencillamente, culpable en lo mínimo es culpable de todo. Who ever heard of God ever dealing in an organization? ¿Quién ha oído de Dios obrando en una organización? Show me one time that one ever organized and ever stayed alive. Muéstrenme una que se haya organizado y que haya vivido. They died immediately and never did rise again. Inmediatamente murieron y jamás se levantaron. It's time that something takes place. Es tiempo que algo sucediera. It's time for God to move. Es el tiempo para que Dios se mueva. To kill the influence amongst the people. Se destruyó la influencia entre el pueblo. Same thing's been done today. Lo mismo ha sucedido hoy. They kill the influence. Destruyen la influencia. Said all that bunch of holy rollers is nothing to them.
What's discrepancy? Dicen, oh, aquellos fanáticos no tienen nada de importancia, pero eso es discrepancia. Meet the Word face to face and see what it is. See if God interprets His own Word. Encuéntrese cara a cara con la palabra y vea lo que ella es. Vea si Dios interpreta su propia palabra. God's able these stones to rise children to Abraham. Dios puede despertar a una de estas piedras hijos a Abraham. The Word had been thoroughly vindicated by them early Christians. Amén. La palabra fue cabalmente vindicada por aquellos cristianos primitivos. How God delivered them from everything and diseases, and they had prophets and they spoke in tongues. Como Dios los liberó de toda clase de cosas, de enfermedades, tuvieron profetas y hablaron en lenguas, Interpreted and gave messages that proved to be exactly the truth every time. con interpretación, y dieron mensajes que probaron ser exactamente la verdad cada vez. But in the face of all that vindicated word, the people voted it out. Pero aún a la luz de tanta palabra vindicada, el pueblo, por voto unánime, echó fuera la palabra And voted a denomination. y optaron por una denominación. That's the mother of all organizations. Esa es la madre de toda organización. Both are fully matured now. Ahora ambas están maduras They started seeding again. y nuevamente han comenzado a granar. It died out, but it bloomed again in the days of Luther. Murió, pero floreció nuevamente en los días de Lutero. As we know from the former message on the morning of the breakfast.